Buenos días con todos. Hermoso tiempo y hermosa presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que, como decía la adoración, no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Amén. Y es una de las razones por las cuales estamos en esta mañana acá en la casa de papá. Bueno, quiero agradecer a Dios primeramente, a mis pastores y a cada uno de ustedes que voy a tener la oportunidad de compartir la palabra en esta mañana. Gracias a mi pastor por permitirme, darme este privilegio, esta oportunidad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios, que es muy poco el tiempo. Le he puesto por título a este mensaje: fue por un propósito. Amén. Quiero que le diga al que está a su costado: usted está acá por un propósito, no por una casualidad. Dígale: usted está en este lugar porque hay un propósito, no está por una casualidad. Amén. Y muchas veces, ¿por qué digo esto? Porque a veces decimos: vamos a ir a la iglesia a ver qué pasa, a ver cómo es, a ver qué, si recibo, a ver si Dios me habla. No, hermano, no es bíblico y no existe en la palabra de Dios este versículo, porque es solamente un lema que se dice que ni una hoja de un árbol cae si no es por el poder de Dios. Como le digo, no está en la palabra y no es versículo, pero es algo real. Todo lo que el hombre hace, dice, no lo puede tener o hacer si no le he dado del cielo. Y nosotros estamos acá porque hay un propósito de parte de Dios. Amén. Quiero compartir una cita bíblica en el libro de Marcos 16:14. Tal vez voy a estar un poquito acelerado, un poquito rápido, como le digo, porque es poco el tiempo que tengo. Dice Marcos 16:14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las enseñanzas que le seguían. Amén. Fue por un propósito. Definitivamente que nosotros sabemos claramente que el Señor Jesucristo vino a este mundo, a esta tierra, con un plan y con un propósito. Y ese plan y ese propósito somos cada uno de nosotros que en esta mañana estamos en este lugar, y aún aquellos que se pierden, aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Esos son también el propósito de Dios. Ellos también están dentro del plan del propósito, así como un día nosotros también estábamos, dice, muertos, sin esperanza, sin futuro, pero el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y nos dio vida cuando estábamos muertos. Y acá la palabra de Dios dice que, ¿cómo se llama? Que Él nos manda a predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, dice, porque este mensaje, dice, nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a la salvación, pero solamente dice que para aquellos que creen. Pregúntele que está a su costado: ¿usted cree? Dígale. Porque solamente es para los que creen. Y dice también que estas señales le seguirán también a los que creen. O sea, hay unas señales que dice acá la palabra de Dios que van a seguir a aquellas personas que creen. Estas señales solamente van a seguir a los que creen. Los que no creen, estas señales no le pueden seguir. Pero si usted cree, entonces estas señales le van a acompañarnos. Y el Señor dice, ¿cómo se llama? En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, ¿no? Y ahí vamos a ver ahora las señales, ¿no? Pero acá mismo podemos mirar nosotros cómo Jesús le estaba dando esta gran comisión a los discípulos.
de que ellos fueran. Él vino, los preparó con un propósito, los adiestró, los discipuló y luego los envió porque había un propósito. No solamente era de que Él iba a venir por la salvación, sino a formar, a discipular hombres y mujeres que corrieran con su propósito de Él. Amén. Y acá Él estaba como comisionando a sus discípulos el evangelio, la predicación del evangelio, y que ellos corrieran, ¿no? Pero definitivamente, como dice en primera de Pedro, ¿no?, que solamente dice que los renacidos de simiente, no una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible, dice que es los que podemos predicar, correr con la visión, con el propósito de Dios. Lo dice la palabra de Dios en Pedro, ¿no? 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice. ¿Y renacidos qué es? Renacidos no es más que aquellas personas que un día estaban muertas, pero que han resucitado, que hemos resucitado para la gloria del Señor, que hemos resucitado para Cristo, que hemos resucitado con un propósito. Amén. Por eso dice, antes estaban muertos, pero yo les di vida. Y Él nos ha dado la vida. ¿Es para qué? Para que tengamos propósito. Una persona que no tiene vida, ¿tiene propósito? Y muchos de nosotros estábamos así, sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Vivíamos la vida por vivirla y pensábamos que todo giraba en el sistema del mundo, lo material, lo económico, las modas, los lujos, que no está mal, pero muchas veces estábamos solamente centralizados en las cosas de este mundo, pero no en el propósito del cual el Señor nos ha llamado, que es lo que Él quiere, que es lo que Él espera para cada uno de nosotros. Por eso es que el reino de Dios, dice la palabra, que no consiste solamente en palabra, sino en poder. ¿Por qué? Porque muchos conocemos la palabra, pero a veces no la ponemos por obra, a veces no la vivimos, a veces no le predicamos a nadie, a veces ni siquiera nosotros mismos la estamos poniendo por obra. Pero dice que la palabra de Dios, el reino de Dios, no consiste solamente en palabras, sino que es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Y Cristo vino para eso. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y llenarnos a nosotros de poder, para poder correr con la visión, para correr con un propósito, con un sentido. Ya no nosotros a la aventura, como decía el apóstol Pablo. Yo no corro como a la aventura, yo no golpeo el aire, no, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en mansedumbre. No, porque no vaya a ser que habiendo sido heraldo yo mismo vaya a quedar descalificado. Un heraldo es un conocedor, es un que sabe, que conoce. Dice, no vaya a ser que yo mismo quede descalificado. Y muchas veces nosotros conocemos la palabra, muchas veces tenemos años en Cristo, tenemos años en la iglesia, pero a veces esta palabra no es una palabra de poder. ¿Por qué? Porque a veces no estamos corriendo con la visión, con ese propósito el cual el Señor le ha llamado. Es más, hay muchas veces que pensamos, vienen estos pensamientos a nosotros y decimos, no, cuando yo me acuerdo hace 15 años, no, cuando salíamos a evangelizar, que yo tenía la red más grande, cómo ganaba almas, yo predicaba, yo hacía esto y era una locura. Y yo pregunto, ¿y por qué hoy no? ¿Qué pasó si hace años predicabas en el mercado, te subías a los micros, a los ómnibus a predicar y se ganaban multitudes de personas y se levantaba? ¿Qué ha pasado entonces que hoy no está esa misma locura? ¿Será que se ha perdido el propósito? ¿Será que se ha estancado la visión? ¿Qué es lo que está pasando? Que no estamos corriendo con la misma visión y con el mismo propósito, porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Ella permanece, ella es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será en nosotros que muchas veces no estamos corriendo la visión? Que no estamos corriendo con un propósito, no estamos entendiendo el por qué el Señor nos ha llamado. Amén. En Deuteronomios dice la Biblia, dice Deuteronomio 28:6, dice: bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos.
y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, qué tremendo, porque si tenemos ese respaldo de Dios, al salir de nuestra casa, tenemos el respaldo de Dios, porque la presencia, el Espíritu, la unción de Dios está sobre nosotros. Y dice que Él estará con nosotros cuando salimos de nuestra casa y cuando entramos a nuestra casa, y que nuestro trabajo será bendecido, será prosperado, y que todo lo que hagamos va a ser bendecido, va a ser prosperado. Si la Biblia, la palabra de Dios dice que su respaldo de Él está con nosotros, entonces nosotros tenemos que atesorarla. Nosotros tenemos que abrazar la palabra de Dios, tenemos que creerla, tenemos que correr, porque dice que solamente para los que creen. Entonces el Señor nos da palabra en la cual Él dice: yo estoy contigo, yo te bendigo, yo te cuido cuando salgas, cuando entres en tu trabajo, con tus hijos, en tus alimentos. Yo estoy contigo, no te preocupes, solamente cree, confía, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que pararnos en esa palabra y atesorar y creer lo que el Señor nos dice. Pero quiero compartir algunos puntos en lo que decía la primera escritura. ¿Cuáles son las señales que decía el Señor Jesucristo que iban a estar con los que creen? Las señales de un cristiano que verdaderamente cree. Bueno, el Señor le dijo: en mi nombre echará fuera demonios. Fue la primera señal que le dijo: en mi nombre echará fuera demonios. Y ¿se acuerda usted en el libro de Éxodo 3:14, cuando dice la Biblia que Dios, bueno, en el 3:1 en adelante hasta el 7, es el llamamiento de Moisés? El Señor lo llama, lo comisiona y le dice: ¿sabe qué? Quiero que vayas, saques a este pueblo del cautiverio, de aquellos 430 años de esclavitud. Quiero que lo saques y lo lleves a la tierra prometida. Había un plan, un propósito, una visión, una meta para este pueblo. Y Dios le estaba comisionando a Moisés de que fuera allá y se parara frente a Faraón y le dijera: ¿sabe qué? El Señor dice que dejes ir a este pueblo. Pero definitivamente que también podemos mirar que era un gigante para Moisés. No era una tarea fácil la que le estaba encomendando el Señor. No era cualquier tarea. ¿Por qué? Porque como la palabra misma dice, eran más de 400 años en los cuales había una potestad, había un demonio, habían espíritus gobernando a este pueblo, a esta nación esclava. ¿Me entiende? Por eso es que si usted lee el 1 de Éxodo 3, del 1 al 7, dice que Jehová escuchó la oración y miró las lágrimas de ellos y cómo eran oprimidos, dice, ¿no? Porque había una potestad, habían demonios, habían, ¿me entiende?, espíritus que gobernaban a través de este verdugo llamado Faraón. Y no era fácil que Faraón dejara ir a este pueblo, el cual era con el él podía gobernar en Egipto. Pero vea lo que dice la Biblia. Dice en Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por los siglos. Amén. ¿Qué le voy a decir a Faraón? Cuando él me pregunte de parte de quién vengo, cuando él me pregunte quién me envió, quién es el que me ungió, quién es el que me dio el poder, ¿qué le voy a decir? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que entender, hermanos, de que como este hombre, y muchos sabemos las limitaciones que él tenía, y vino la duda, el temor a su mente y a su corazón de él, y le dice, podemos mirar de que decía: yo no sé hablar, soy tardo en habla. Y luego, ¿qué le voy a decir si me pregunta? ¿Cómo me voy a parar frente al rey, frente a Faraón, y va a dejar ir al pueblo? ¿Qué voy a hacer? Pero el Señor que le dijo: tú no te preocupes, tú anda, yo estoy contigo. Tú le vas a decir lo que yo te digo que le digas.
Tú solamente obedece y ve y haz lo que yo te estoy enviando. El respaldo mío estará contigo. Yo voy a estar contigo en todo momento. Y podemos ver a través de la historia de que el hombre llega allá a Egipto. Moisés llega y se para, ¿no? Y el faraón no le cree, más bien se burla, se ríe. Pero también miramos el respaldo de Dios, cómo ahí mismo Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Empieza a obrar, no mandando aquellas plagas, no mandó plaga tras plaga hasta que pasaron las 10 plagas. Tan solamente, ¿por qué? Para Dios mostrar su poder, para que Moisés sintiera el respaldo de que Dios estaba con él, para que el pueblo que estaba cautivo, esclavo en pecado, se diera cuenta que Dios lo había enviado a Moisés, de que Dios tenía un propósito para ellos. Acá hay muchos puntos muy importantes. El respaldo de Dios sobre Moisés, Dios mostrándose al pueblo el plan y el propósito que tenía para ellos. No, y Dios haciendo los milagros a través de las plagas para que Moisés se diera cuenta que él no estaba solo. Y esto nos enseña a nosotros, iglesia, que nosotros no estamos solos, de que el respaldo de Dios está con nosotros, de que se puede levantar el gigante, se puede levantar el problema, se puede levantar Faraón y todas sus huestes y potestades de 400 años de esclavitud y de todo lo que quiera. Pero si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Amén. Dios comisiona a este hombre y lo envía para que él se diera cuenta de que él siempre iba a estar con él, de que Dios, dile, yo soy el que soy y no hay nadie fuera de mí, y no hay nadie que te pueda hacer frente, y no hay nadie que pueda hacer lo que yo voy a hacer, tanto con Faraón como contigo y con este pueblo. Y podemos ver a través de la historia aquellos 40 años a este hombre llamado Moisés, este profeta escogido por Dios para llevar a esta nación a esa tierra prometida. Y se levantaron muchas cosas, pero podemos mirar que en todo aquello que se levantó, siempre el respaldo de Dios estuvo con él. Tanto así que podemos leer la palabra. Dice que ni las sandalias ni la ropa se le desgastó durante 40 años. Dígame, ¿qué significa eso? ¿No es el respaldo de Dios? 40 años no se gastaron sus sandalias ni su ropa, porque el respaldo de Dios estaba con ellos. Había un propósito para ellos. ¿Y cómo se llamaba ese propósito? Canaán, tierra prometida, salvación de Dios. Es más, yo estaba mirando, estudiando unas escrituras que dice que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en su corazón y en su mente estuvo llevarlo a la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? Canaán. Y usted sabía de que ese mismo corazón y ese mismo propósito que tuvo Dios con Moisés y con Israel allá en Egipto y en aquella esclavitud, era porque era una idea o un propósito de lo que nos espera a nosotros un día allá en la tierra, en el paraíso. Lo que nos espera allá en el cielo, lo que nos espera allá un día, allá donde nosotros pertenecemos, porque la Biblia dice que nosotros no somos de esta tierra, vivimos acá, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía dice que está allá en los cielos. Y Canaán, la tierra prometida, representaba eso. Representaba que Dios un día nos va a sacar a nosotros de este mundo de dolor, de sufrimiento, de pecado, de cautiverio. Un día el Señor nos va a sacar de esta tierra, porque dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Dice que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá, y va a raptar a su pueblo, a su iglesia, y lo va a llevar a un lugar celestial donde no existe el dolor, donde no existe el llanto. Dios nos va a llevar allá porque ese es su propósito.
Lo que usted y yo hoy vivimos acá en este mundo, en esta tierra, solamente es parte del propósito de la creación de Dios cuando nos trajo a este mundo, porque fue con un propósito. No fue para que fuéramos pecadores, drogadictos, alcohólicos, sicarios, ladrones. No, ese no fue el propósito. El propósito de Dios fue crear un hombre para la eternidad. Lamentablemente se metió Satanás como siempre y lo hizo pecar, lo hizo caer, y se destruyó aquella imagen del hombre, la imagen de santidad, la imagen de la vida eterna. Pero eso es el propósito de Dios. Por eso envió a Jesús a la tierra, para que ese propósito se cumpla y un día estemos nosotros allá juntamente al lado del trono del Señor Jesucristo. Amén. Pero siguiendo con el tema, dice la Biblia que echarán fuera demonios, y la palabra de Dios en el libro de Hechos 16:17 nos habla de una mujer que daba mucho dinero, dice, a unos hombres, porque esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Dice que esta mujer era controlada, dominada por un espíritu que la hacía a ella creer que conocía el tiempo. Y sí, definitivamente, porque dice que cuando Pablo iba pasando por ahí, esta mujer empezó a profetizar y a decir: escúchenlo a estos hombres, porque estos hombres son hombres de Dios que han venido trayendo el mensaje de salvación, trayendo la palabra de Dios. Y estaba diciendo verdad, no estaba diciendo mentira. Estaba profetizando lo que verdaderamente estos hombres eran. Pero acuérdese usted que el diablo fue el primer ángel creado por Dios. Acuérdese usted que Satanás se viste como ángel de luz. Acuérdese usted que Satanás fue creado también, así como usted y yo, por la misma mano poderosa de Dios. Y lo que estaba ahí era un espíritu de Satanás metido en ella. Y este espíritu estaba revelando lo que aquellos hombres verdaderamente eran. Y dice que Pablo, dándose cuenta que ya esta mujer venía detrás días de ellos, atormentándolo, dice que reprendió al espíritu que había en aquella mujer. Disculpe que lo estoy parafraseando, está en Hechos 16:17. Reprendió al espíritu que estaba en esta mujer, y dice que aquella mujer cayó media muerta, cayó al suelo media muerta. Y dice que los hombres se enojaron. ¿Por qué? Porque habían perdido su ingreso económico, con lo cual ellos tenían un dinero, porque esta mujer estaba atada. Esta mujer estaba esclavizada, esta mujer era usada, esta mujer la explotaban. Pero cuando llegó Jesús, dice que a través de la vida de Pablo, dice que la libertó, dice que sacó, reprendió aquel espíritu que había en ella. Amén. Y eso es el propósito de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Mucha gente tenemos espíritus, hemos tenido espíritus, y hay mucha gente que tiene espíritus que nos atan, que nos llevan a vivir en sufrimiento, que nos llevan a ser esclavos, que nos llevan a ser usados, que nos llevan a ser sufridos. Espíritus que están atormentando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, siendo cautivos por Satanás. Pero ese es el propósito de Dios. El propósito del Señor Jesucristo fue: ustedes echarán fuera demonios en mi nombre. Así es que usted, iglesia, y yo tenemos la unción, tenemos el poder, tenemos el respaldo. ¿Para qué? Para reprender a esos espíritus que tienen esclavizado a la gente. Usted y yo tenemos el poder. ¿Por qué? Porque el poder que usted y yo tenemos no es más que otra cosa que Cristo en nuestros corazones. Si usted recibió a Cristo, entonces el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, el cual me ha ungido para llevar buenas nuevas, para predicar el evangelio, para libertar a los cautivos. ¿Por qué? Porque con eso hemos sido nosotros sellados, con la persona del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces usted tiene el poder de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la unción de Dios. Usted tiene el respaldo de Dios para poder libertar a esas personas que están esclavizadas, atadas a demonios, a espíritus por muchos años. Tenemos el poder. Cuando en aquellos tiempos, por muchos años, 25 años de mi vida, estuve hundido en ese mundo de drogas, yo decía:
yo nunca voy a salir de acá, no puedo. Hay algo dentro de mí que por más que quiero no me deja. Pero cuando llegué a Centro Victoria y conocí a Cristo y el Espíritu Santo me selló, vino algo a mí que ya yo me sentía libre. Yo me sentía otra persona. Yo me daba cuenta que ya no era el mismo. Había cambiado todo dentro de mí. Una persona que se fumaba 3 cajetillas de cigarros todos los días, ahora no sentía deseo de fumar. ¿Qué estaba pasando? Había sido revestido con el poder de Dios. Había sido sellado con el respaldo de Dios. Dice que la Biblia dice que en Juan, que para esto apareció el Hijo. Dice que para deshacer las obras del diablo. En el libro de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, apareció en este mundo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, dice Primera Juan 3:8. Para eso apareció Él. ¿Qué obras? Esas maquinaciones, esos planes diabólicos, satánicos, que el diablo siempre está planificando de cómo hacerte caer, de cómo destruirte, de cómo mandarte enfermedades, de cómo atacar tu matrimonio, de cómo atacar tus hijos, de cómo atacar tus finanzas. Esos planes satánicos, diabólicos, son los que el Señor Jesucristo dice vino a deshacer. Pero esto, ¿cuándo pasa? Para los que creen, dice. Porque solamente para los que creen, dice, las cosas les son posibles. Amén. 2, hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Dice, voy a leer la escritura primero. Hechos 1:4. Y estando juntos le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Otra señal en un cristiano, hermano, es que sea bautizado por el don de lenguas. Y quiero contarte un pequeño testimonio. Yo dejé de creer en Dios por mucho tiempo. Dejé de creer en Dios por las cosas que me sucedieron desde niño, por las cosas que viví en mi familia. Y dejé de creer en Dios. Por muchos años yo no creí en Dios. Es más, yo me rebelé contra Dios. Pero cuando yo llego a Centro Victoria, allá a Chimbote, que me llevaron, estuve 2 años en Chimbote. Me recuerdo que a los días de estar ahí en aquel lugar, sin entender qué hacía, queriendo cambiar mi vida, pero sin entender, yo escuchaba que los hermanos empezaban a hablar en lenguas. Y yo decía: estos están locos, estos son monos, estos son imitadores. Y yo decía: te estoy contando mi historia, mi testimonio, lo que yo pensaba en ese tiempo cuando llegué. Estos están locos. Y empezaba el enemigo a poner pensamientos en mí que estaban en contra de lo que en aquel lugar se hacía, que estaban en contra del mover de Dios en aquel lugar. Y el enemigo quería hacerme creer y pensar cosas negativas, contrarias a lo que se hacía en aquel lugar. Y recuerdo que un día le dije: ¿sabe qué, Señor? Yo la verdad no creo mucho en esta cosa, ¿verdad? La verdad que yo lo veo un poco así, medio no. Bueno, yo tendría que verdaderamente recibir ese bautizo para creer. Hermano, ¿sabe qué? Un día estábamos orando en el primer piso y se me trabó la lengua. 45 minutos mi lengua se trabó. No podía hablar palabra. Y solamente lo único que decía mi lengua era la. 45 minutos. Y después de que terminé de decir ese la, no había nadie a mi costado. Ya todos se habían ido, había terminado la oración. Y yo seguía postrado ahí, llorando y diciendo la, nada más. Y cuando terminé de decir la, ¿sabe qué, hermano? Caí al suelo. Caí borracho, mareado. Estaba como si hubiera tomado licor o algo por el estilo. Y ahí el Espíritu Santo vino y me dijo: tú querías que yo te bautizara, tú querías que yo te sellara, tú querías que yo te mostrara. Ya eres un bautizado por mi Espíritu. Y en ese momento había recibido el bautizo del Espíritu Santo.
De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda y nos muestra nuestras debilidades, de cómo nosotros, dice, debemos de pedir, de cómo nos conviene que pidamos, porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos, dice el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, dice que el Espíritu va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce, sabe la necesidad, el problema, lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Y el Espíritu dice que va a interceder en ayuda de nosotros. Él va a interceder al Padre por sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Él. Por eso Jesús dijo: yo voy a preparar un lugar para ustedes allá en el cielo. Voy a preparar una morada para ustedes, pero yo no los voy a dejar solos. Les dejo al Espíritu Santo. Él les va a guiar, Él les va a enseñar y Él les va a consolar en todo tiempo. Tenemos el respaldo de Dios, iglesia. No estamos solos. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. La otra palabra que el Señor dijo, la otra señal, no. Acuérdese usted aquella historia de Pablo. Dice que Pablo estaba yendo encarcelado en Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron que la víbora colgando de la mano de él, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, y la justicia divina no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o que cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: este es un Dios. Tremendo. Dice que ellos estaban, dice que los naturales, los del pueblo, estaban esperando que este hombre cayera, se hinchara y muriera hinchado, o que este hombre cayera muerto. ¿Por qué? Porque lo había mordido una serpiente. Pero dice que no vino ningún mal sobre él. Dice que no aconteció nada. Pero acuérdese que este hombre había naufragado. Acuérdese que este hombre estaba preso. Acuérdese que este hombre se iba a partir la barca y encima lo muerde una serpiente. Se le había venido un montón de cosas a su vida. Se le vinieron un montón de problemas, adversidades a su vida de él. Pero ¿qué hizo Pablo? Le creyó a la palabra, le creyó a la promesa. Sabía que él estaba, a pesar de todo lo que estaba viviendo, estaba pasando, era porque había un propósito para su vida de él. Iglesia, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque se levante lo que se levante, quiero que sepa en esta mañana que usted es el propósito de Dios, y que lo que está pasando hoy solamente es de pasada. Lo que pueda estar viviendo, lo que pueda estar pasando, solamente, ¿sabe qué? Va a ser la fortaleza de su espíritu, va a ser la fortaleza de su llamado, va a ser la fortaleza del propósito de lo que Dios tiene para su vida, para su familia. Porque dice que en nuestra generación verán la gloria de Dios. Dice que en nuestra generación estarán con el Señor un día también. Amén. Atesore, abrace, agarre las promesas de Dios, porque dice la Biblia que es solamente para los que la creen. Si usted la cree, quiero que se ponga de pie en esta mañana.